Las migraciones han desempeñado un papel fundamental en la actual configuración socioétnica del territorio chiapaneco, ya que redistribuyeron a una numerosa población indígena campesina que ejercía una fuerte presión sobre la tierra, concentrada mayoritariamente en el altiplano central del estado, en dos direcciones hacia nuevas regiones de colonización: la selva lacandona y, en menor medida, las ciudades más importantes de la entidad, entre las que destacan San Cristóbal de las Casas, Comitán y Las Margaritas. Además de estas migraciones internas, la migración internacional hacia Estados Unidos también ha emergido como factor que precipita otros cambios que actualizan las identidades de los indígenas chiapanecos. Las migraciones indígenas del campo hacia la ciudad sirvieron como plataforma de despegue para los flujos hacia Estados Unidos, como el caso de San Cristóbal de las Casas, donde se concentran servicios y recursos para emprender el viaje. El 1 de enero de 1994 estallaría la rebelión zapatista, que marcaría otro momento de fuertes rupturas dentro de las comunidades al explotar tensiones acumuladas en los municipios indígenas con el enfrentamiento entre facciones, en alianza con actores y fuerzas políticas externas. Esto precipitó una segunda oleada de desplazamientos internos en un clima de polarización política y cambiantes políticas gubernamentales que han oscilado desde la abierta contrainsurgencia hasta la guerra de baja intensidad. Los desplazamientos de este periodo han afectado el conjunto de las regiones indígenas de Chiapas, aunque destacan los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla y Chenaló, por la extrema violencia de grupos paramilitares que ahí operan. La violencia social que sacudió las regiones indígenas en este último periodo propició aún mayores desplazamientos de población que básicamente se dirigieron hacia las ciudades chiapanecas. De acuerdo con la ACNUR, los desplazados internos son una población altamente vulnerable, debido a que son obligados a huir de sus hogares para escapar de una violencia social generalizada y cotidiana, en la que en muchos casos la autoridad toma parte. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, el establecimiento de la población indígena desplazada en la ciudad puso fin a una división colonial del territorio que excluía su presencia de la ciudad. Los expulsados requirieron de una organización que fue proporcionada, en primera instancia, por las iglesias involucradas en la expulsión de sus fieles, entre las que destacan los católicos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y la iglesia presbiteriana. Fue vital el soporte económico y organizativo de sus comunidades religiosas, gracias a lo que se compraron predios para la fundación de las primeras colonias indígenas en la ciudad. Desde su llegada a San Cristóbal de las Casas, los líderes de los expulsados construyeron organizaciones de carácter amplio que demandaban a las autoridades estatales su intervención para hacer efectiva la libertad de culto y el regreso a sus tierras, al tiempo que reivindicaban sus derechos sociales y económicos ante una ciudad ladina que los recibía con hostilidad. Las organizaciones de los expulsados crearon un movimiento de reivindicación étnica que luchaba en dos frentes: ante las autoridades tradicionales de los municipios indígenas, demandando la libertad de culto y el regreso a sus comunidades, y frente a las autoridades gubernamentales, exigiendo el respeto a sus derechos económicos y sociales para establecerse en la ciudad, así como a sus derechos humanos pisoteados por las autoridades tradicionales. Gracias al movimiento de los expulsados, la población indígena urbana emergió como un nuevo actor en el sistema político, creando un movimiento de reivindicación cultural cuyas demandas trajeron a la agenda nacional e internacional el tema del respeto a los derechos humanos de la población nativa, obligada a renunciar a una vida digna en su propia tierra. La migración en busca de empleo no es una actividad reciente para los indígenas chiapanecos. Desde al menos finales del siglo XIX, los campesinos de las comunidades mayas de la región alteña migraron estacionalmente hacia la contigua región del Soconusco para emplearse como jornaleros en la pizca del café. Durante el siglo XX, en la medida que crecía la población aceleradamente,
ejerciendo una fuerte presión sobre la tierra, la migración se convirtió en una actividad necesaria para la reproducción de la economía campesina. La migración laboral al Soconusco entró en decadencia con la presencia de los refugiados guatemaltecos, por lo que los destinos de los campesinos salteños se diversificaron hacia el último tercio del siglo, hacia las grandes obras de construcción de hidroeléctricas en la cuenca del Grijalva o a los estados vecinos como Veracruz, Tabasco, Quintana Roo. Además, la Ciudad de México, en donde se emplearon en la industria de la construcción, el sector servicios o la venta de artesanías. Pero además, el tema migratorio en Chiapas resulta de una singular complejidad debido a su posición en la frontera meridional de México, pues en su territorio se concentran 16 de los 21 municipios de la frontera sur mexicana que colindan con el vecino país de Guatemala. Esta posición estratégica de Chiapas ha contribuido a convertirlo en escenario de intensos movimientos transfronterizos. La frontera sur se consideró una región estratégica para la seguridad del Estado mexicano, con el arribo de miles de indígenas guatemaltecos que en calidad de refugiados se asentaron en la región fronteriza de Chiapas a principios de los años 80. Como consecuencia de estos movimientos de población, en un corto periodo de tiempo las comunidades indígenas chiapanecas han experimentado una vida translocal que incluye tanto a los migrantes como a los no migrantes en una nueva geografía comunitaria que rebasa las fronteras del territorio de las comunidades de origen. Las migraciones también han conducido a la gestación de nuevos referentes identitarios, con el establecimiento de la población de diversas comunidades en los mismos vecindarios urbanos, propiciándose así las uniones matrimoniales mixtas y la posibilidad de construir una identidad panregional. En relación a la migración internacional de los indígenas chiapanecos, apunta al proceso de cambio que al parecer se está gestando en dos dimensiones. La primera es la comunidad, la pérdida de sus elementos culturales, la desarticulación de la cohesión comunitaria y las estructuras que permitían la reproducción social y cultural de la misma, la familia y los cambios importantes en su estructura que alteran la reproducción cultural y económica. La segunda dimensión es la del abandono de niños y ancianos, que hace algunas décadas resultaría inimaginable, pero que ahora es un ejemplo del cambio ocurrido en los valores culturales y sociales de la familia. Si bien la migración se ha constituido en la única opción económica para muchas familias, sus consecuencias en el ámbito de la estructura familiar, comunitaria y en el plano cultural han sido terribles, sobre todo cuando se trata de grupos indígenas a quienes la cohesión comunitaria permite reproducir su cultura, en ocasiones tan o más importante que la reproducción económica. Por tanto, se considera por demás importante pedir a las autoridades correspondientes la gestión e implementación de leyes que generen o reactiven la economía, principalmente en las comunidades de los grupos vulnerables, para que el fenómeno migratorio disminuya de manera considerable en nuestro estado y en el país, propiciando así mejores oportunidades en la vida de cada uno de los mexicanos.